Estimada comunidad, muy buenos días. Nuevamente nos hemos reunido acá en el set de grabación de Edimar TV Studio para continuar con el ciclo de entrevistas a los profesores de prestigio que tiene la tan querida Universidad de El Salvador. Acá a mi izquierda, como en todas las ocasiones, se encuentra nuestro querido profesor Pablo María Corna, especialista en derechos reales y, como él dice, un humilde aprendiz del derecho. En esta oportunidad nos acompaña el profesor José Sabat, profesor de obligaciones. En esta oportunidad José nos va a hablar sobre las obligaciones concurrentes. ¿Por qué hemos hecho tanto hincapié en este tema? Pues sencillamente porque es un tópico vital. Fíjense en la importancia. Va a ser el tema de la Comisión de Obligaciones de las Jornadas Nacionales que se celebrarán en Santa Fe el año que viene. Estimado José, muchas gracias por venir. Un honor. Bienvenido. ¿Y qué es las obligaciones concurrentes? Que tantas veces preguntan los alumnos. Bueno, las obligaciones concurrentes son una relativa novedad legislativa que tenemos en nuestro país y además un tema muy interesante, porque creo que se mezcla un poco cuestiones de responsabilidad civil, se mezclan temas que hacen a la causa en sus distintas formas y también es divertido analizar qué diferencias y semejanzas tenemos con las obligaciones mancomunadas en general y con las solidarias en particular. Sandra Bierfa da una buena explicación de dónde viene esta noción de las obligaciones concurrentes. La profesora Bierfa explica que en el Código de Vélez existía solidaridad en la responsabilidad civil únicamente para los delitos. Luego, por vía de la jurisprudencia plenaria, esto se extendió también a los cuasidelitos y finalmente en la ley 17711, por vía del artículo 1109, esto fue plasmado legislativamente. Pero en la ley 17711 se incorporaron también los factores objetivos de atribución, respecto a los cuales no estaba previsto la solidaridad. Y tal como sabemos, la solidaridad no se presume y debe ser inequívoca. Entonces, en estos casos, la víctima, por ejemplo, en un caso de responsabilidad por el vicio o riesgo de las cosas, podía demandar al dueño y al guardián, pero no era una responsabilidad solidaria. Había una víctima que tenía un interés único a ser indemnizado por dos personas, y cualquiera de ellas que satisfaciese ese crédito liberaba al otro, sin, reitero, que hubiese solidaridad. Entonces así se acudió a la teoría de las obligaciones concurrentes, convergentes, indistintas. En estas obligaciones yo creo que es interesante advertir que dogmáticamente se dice que en la solidaridad hay una única causa y en las concurrencias una pluralidad de causas. Ahora bien, a mí me gusta una metáfora. De una semilla puede nacer una sola planta. De dos semillas necesariamente nacen dos plantas distintas. Entonces, si en las concurrentes, por definición, hay una pluralidad de deudores en función a causas distintas, entonces tenemos también una pluralidad de deudas y no una unidad de obligación. Hay una pluralidad de deudas que responden a un mismo interés del acreedor, de tal manera que siendo satisfecho ese interés, los restantes deudores quedan liberados. Pero eso no quita que se trate de causas y de obligaciones separadas y distintas entre sí. Dogmáticamente se suele decir que en las obligaciones concurrentes hay una unidad de prestación. A mí no me termina de convencer la idea. ¿Por qué? Si decimos que dos semillas generan dos plantas distintas no pueden dar el mismo fruto, salvo que sea un caso de una planta siamesa, pero bueno, son prestaciones que son diferentes entre sí, pero idénticas. Que una manzana sea idéntica a otra manzana no significa que sean una única y misma manzana, son manzanas idénticas. Y así todo esto no siempre es igual. En las obligaciones concurrentes, caso típico, una aseguradora. Supongamos que a una persona la atropellan por la calle y esa persona estaba yendo a su trabajo. Va a tener que ser indemnizada, o por el que la atropelló, o bien por la ART por el accidente in itinere. Pero claro está que la aseguradora va a responder dentro de los límites del contrato de seguro, tal como corresponde. Es decir, no necesariamente estamos ante los mismos topes o ante las mismas magnitudes de las obligaciones. Son obligaciones que en general son idénticas, pero no son la única y misma obligación.
Entonces, ¿qué diferencias en la práctica va a haber entre las solidarias y las concurrentes? La más notoria es que la prescripción liberatoria no se propaga en las concurrentes como sí ocurre en materia de solidaridad. En la solidaridad se propaga la interrupción de la prescripción, la suspensión y también los efectos de la prescripción cumplida. Nada de esto sucede en las concurrentes. A la vez en las solidarias puede decirse que el principio sea la propagación de los efectos en cuanto a los modos extintivos de las obligaciones. Y esto no es lo típico de las concurrentes. ¿Por qué? Porque son obligaciones distintas. Va a haber una propagación de efectos, pero solo en la medida en que el interés del acreedor haya sido satisfecho. Otro tema interesante. Se suele decir que en las obligaciones solidarias se propaga la mora y se propaga la culpa. Y que esto no sucede en las obligaciones concurrentes. Como principio general creo que es cierto. Pero también se puede plantear un problema. ¿Qué ocurre si las dos obligaciones concurrentes surgen en materia de responsabilidad civil? En materia de responsabilidad civil sabemos que la mora se produce junto con el daño y a partir del daño se deben los intereses y estos intereses los deberán todos los deudores concurrentes con fundamento en la responsabilidad civil. Y en cuanto a la culpa se propaga en las solidarias, el principio es que no se propaga en las concurrentes, pero pongamos el caso de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Son obligaciones concurrentes entre sí. Sin embargo, producida la responsabilidad del dependiente, esto va a significar sin más la responsabilidad inexcusable del principal. Y luego tenemos otro tema interesante, son las acciones recursorias. Bueno, a diferencia de las solidarias en las cuales hay una relación interna y hay cuotas de participación en la deuda, esto no sucede en las concurrentes, obligaciones, nuevamente remarco, diferentes una entre otras. Las acciones recursorias van a tener cabida según las causas que dieron origen a la concurrencia. Y acá es interesante plantearnos, ¿de qué causas estamos hablando? La causa es uno de los términos más análogos, más incluso a veces equívocos que hay en el derecho. Y yo entiendo que estamos hablando tanto de la causa fuente, de la causa material del daño, como de la causa fuente. Ejemplo de la causa fuente. Supongamos que una de las obligaciones concurrentes se basa en el contrato de seguro y la otra se basa en la responsabilidad civil. Pongámosle incluso que haya una franquicia en el seguro. Si el asegurado paga el 100% de la deuda, la acción recursoria que tenga contra su aseguradora va a tener que respetar la franquicia que hubieran pactado. Pero también puede haber una causa que tenga incidencia en la acción recursoria que tenga que ver con la causalidad del daño. Si varias personas provocan un daño y tienen diferentes incidencias causales en su producción, frente a la víctima todos responden por el 100%, eso está claro. Pero las acciones de regreso entre ellos van a deber respetar las distintas participaciones que hubieran tenido en el mismo. Y esta incidencia causal también genera que a veces no haya acción recursoria. Supongamos que estamos ante un empleado que provoca un daño a un tercero. El empleador va a deber abonar el 100% de la deuda, pero ¿tendrá acción recursoria contra su empleado? Sabemos que en el derecho laboral la responsabilidad se limita a los casos de culpa grave y dolo. Ahora, si ha habido una responsabilidad de una culpa leve, si se quiere, ya que estamos ante un supuesto de prestación de la culpa, entonces en ese caso no habrá acción recursoria alguna. Lo mismo en el caso en el cual el que ha abonado la deuda ha sido el autor del daño. En tal caso, no hay acción de contribución contra los que sean responsables en función de la garantía o de alguna otra causal objetiva. Y esto nos lleva también a otro tema interesante, que es el 1751 del Código Civil, que es el problema de cómo funciona la pluralidad de sujetos deudores cuando estamos ante un caso de responsabilidad civil. Yo creo que este artículo 1751 nos brinda dos casos distintos.
En una primera parte, el 1751 nos habla de las varias personas que han tenido incidencia en la producción del daño, es decir, varias conductas que generan una causa única. Y esto es interesante, porque nos lleva a la conclusión de que no hay que confundir pluralidad de conductas con unidad o pluralidad de causas. Puede haber una causa que se deba a una conducta o una causa que se deban a varias conductas. Entonces la pregunta es ¿cuándo estamos ante una causa o cuándo estamos ante causas distintas? Yo entiendo que acá hay que ir nuevamente a la teoría de cuando hay causalidad en la producción del daño. Si dos conductas se entrelazan entre sí de un modo inmediato y necesario, entonces estamos ante una única causa. En cambio, si se entrelazan entre sí inmediatamente, estamos ante una pluralidad de causas que generará una responsabilidad concurrente y no solidaria. Y si dos causas se entrelazan entre sí de modo imprevisible, entonces tendremos un caso fortuito y no habrá responsabilidad ni solidaria ni concurrente. Y la segunda parte del artículo nos habla de la pluralidad de causas de la responsabilidad, que no es lo mismo que la pluralidad de causas del daño. Y sería el caso en que, por ejemplo, tenemos una pluralidad de dueños, o una pluralidad de guardianes, o una pluralidad de titulares de establecimientos educativos. Si hay una pluralidad de dueños, todos ellos serán solidarios entre sí. Pero el dueño y el guardián, que son causas, fuentes distintas de la responsabilidad, son entre sí concurrentes. Por eso yo entiendo que la solidaridad o la concurrencia y la responsabilidad civil dependerán de si hay unidad o pluralidad de causas materiales. Si hay unidad de causa material, solidaridad. Pluralidad de causas materiales, concurrencias. Unidad de causa de la responsabilidad, solidaridad. Pluralidad de causas de la responsabilidad, concurrencia. Y finalmente tenemos el caso en el cual es indistinto que haya pluralidad o unidad, porque el legislador sin más determinó de que hay solidaridad. El ejemplo típico, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Aun cuando haya pluralidad de causas materiales o pluralidad de causas fuentes, el legislador dijo, acá hay solidaridad y no hay más que discutir. José, una pregunta. Sí. Vos que mencionaste el artículo 1751, Sí. ¿qué te parece? ¿Se aplica en la responsabilidad extracontractual? No hay ningún problema. Sí. Pero también se aplica en la responsabilidad contractual, porque viste hay una discusión si el cumplimiento del contrato ahora es solidario o si la tesitura tradicional mancomunado. Bueno, el problema nos lleva a qué se entiende entonces por responsabilidad civil, que es una gran cuestión, de si la responsabilidad civil será únicamente cuando se reclama un daño que excede a la prestación debida, o si la responsabilidad civil se da también cuando estamos reclamando un cumplimiento por equivalente. Claro, estamos en presencia de esta discusión que siempre tenemos nosotros entre la tesis dual o de la unidad. Exactamente, es decir, si el equal interest es o no responsabilidad civil. Es una gran cuestión. Si vamos a la teoría de las obligaciones, y es más, vamos a las consecuencias del incumplimiento obligacional, nos dice que podemos reclamar el cumplimiento forzado, el cumplimiento por un tercero o reclamar las indemnizaciones pertinentes. Bueno, la indemnización es la reparación del daño. Entonces parecería que el cumplimiento por equivalente o el reclamo del valor de la prestación incumplida estaría por esa vía incurso en la responsabilidad civil. De todas maneras, esto es interpretativo, depende un poco de lo que los jueces terminen señalando y que va a tener incidencia en muchas otras cuestiones, no solo en que si existirá una solidaridad o concurrencia en el cumplimiento por equivalente, sino también, por ejemplo, qué va a pasar con la prescripción liberatoria. De si el cumplimiento por equivalente será el plazo de 3 años de la responsabilidad civil o en los 5 años del plazo genérico para reclamar el cumplimiento de un contrato. Cierto, porque ese es todo un tema, porque hay muchos autores de prestigio. Por ejemplo, Alejandro Borda, que dice en artículos que él está convencido de que el plazo de prescripción de la responsabilidad contractual no es 3 años, sino 5 años. Precisamente en base a las tesis que adoptó sobre este punto que estamos charlando. Sí,
Pizarro sostiene lo contrario. Claro, es cierto. Y también el mismo problema, entiendo, se está dando en la Ley de Defensa del Consumidor. Hay cámaras comerciales que han dicho que el 10 bis es la acción de cumplimiento. Y el artículo 40 es la responsabilidad, o por el vicio y riesgo de la cosa, o por el servicio, o la responsabilidad que se derive de la prestación del servicio. Y solo quedaría el 40 para los daños que excedan a la prestación, mientras que el 10 bis quedaría solo para el caso de la prestación incumplida. Y de esto dependerá que haya solidaridad o no. Si vamos por el 10 bis para esta teoría, solo podríamos ir contra el proveedor directo. Es un tema interesante y que ha dado lugar a soluciones encontradas. Eso es lo que tenemos importante de destacar, que no es solo un problema teórico, tiene muchas implicancias prácticas, dependiendo de la postura que se adopte. Definitivamente, desde quiénes serán los legitimados pasivos hasta la prescripción, claramente. Y extendiéndose a áreas que van tanto de las obligaciones que por su cumplimiento o su incumplimiento nacen de un contrato, a lo aquiliano, incluso al área consumeril, que para unos es un tertium genus dentro del ordenamiento. Da mucho para hablar el problema del id quod interest y con consecuencias relevantes. Sí, yo cada rato me encuentro que en España no está todavía definida la cuestión. Cada cierto tiempo empiezan a volver a discutir lo que escribieron hace 5 años, por ejemplo. Sí. Yo creo que dentro de poco, cuando entren a discutirse las cuestiones del nuevo código, vamos a empezar a ver un poco cómo se está interpretando esto. Lo del 40 y lo del 10 bis está muy debatido. En los casos de Mercado Libre, por ejemplo, hay supuestos en los cuales han condenado a Mercado Libre por el incumplimiento de entrega de unas zapatillas al adquirente. Sí. Y es claramente no un caso de responsabilidad civil como daño al interés que exceda a la prestación, sino que el daño sería el incumplimiento en sí de la prestación. Parecería que eso es más un caso del 10 bis, pero así todo hay por lo menos 2 supuestos jurisprudenciales en los cuales Mercado Libre fue condenado. Sí, eso es un tema apasionante para hacer otro video. Es sumamente interesante, pero además están los casos en los cuales Mercado Libre interviene, no ya tanto proveyendo el canal de pago, sino ellos dicen actuando como meramente clasificados. Claro, a mí que me gustó mucho fue el fallo de Heredia, que sacaron este año, que hacen un distingo, si es un tema de un bien registrable y en qué sesión de Mercado Libre está. Que eso a los lectores se los recomiendo. Heredia es un autor muy célebre, de hecho, Pablo Heredia, que tiene el Tratado Exegético de concurso de quiebra, que se dice que es como la suma, toda la suma de derecho falencial. Y esa sala es muy prestigiosa en los fallos que saca. Sí, pero el Mercado Libre también niega ser responsable en los casos en los cuales se aplica claramente el artículo 40. El caso Claps, en el cual la persona no solo había adquirido una entrada para ver un recital de Gustavo Cerati, y no solo no pudo entrar, sino que la entrada era robada y lo terminaron deteniendo. Claro. Acá está claro que no es el id quod interest, es el haber sido privado de la libertad. Y así todo, yo creo que ese fallo es claramente un supuesto de responsabilidad del intermediario. Los otros, bueno, es debatible. Sí, es muy debatible cuando se venden, por ejemplo, automotores. Que ahí la jurisprudencia que viene en el fuero capitalino requiere mayor diligencia en el comprador, que no se puede solamente tomar la palabra de la publicidad. También está el tema de si se le puede exigir diligencia al comprador en el marco de una relación de consumo. Y también es cierto que no todos los casos de Mercado Libre son de consumo. Claro. Una empresa puede comprar por Mercado Libre. Y ahí no hay ni artículo 10, ni 40, ni 10 ni 40, sino derecho civil y comercial puro. Y después tenemos ahí, ya que mencionaste, tenemos la discusión si la persona jurídica puede ser sujeto de derecho del consumidor. Viste que nosotros teníamos la redacción anterior que dio mucha discusión. Sí, bueno, Sebastián Baroselli creo que dio una explicación muy razonable sobre eso.
que dijo que en casos en los cuales hay personas jurídicas, por ejemplo, congregaciones religiosas, sindicatos, clubes que sean asociaciones civiles, en los cuales no hay propósito de lucro, sino hay que el beneficio radica en la propia actividad que llevan a cabo. Ahí yo creo que podrías entrar dentro de la ley de defensa del consumidor. Pero bueno, son temas interesantes y amplios que, bueno, nos ha llevado este tema de la concurrencia y de la solidaridad. Mirá de dónde un tema pudimos ver diversos matices, de hecho. Seguro. Como decís vos, Pablo, tenemos que ser humildes aprendices del derecho. No hay otra. El derecho nunca se termina, nunca tiene fin. Definitivamente. Y hay veces en los cuales uno puede tener la falsa presunción de dominar una cuestión para que la cambien al poco tiempo, jurisprudencialmente o legislativamente. Nuestra profesión exige la actualización continua, sin ninguna duda. Estudio continuo. Estudio continuo, exactamente. Así es. Estimado José, te agradecemos mucho que hayas venido. Un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Para que me nosotros hayan permitido también. compartirlo. No, por favor. Bueno, desde nosotros, estimada comunidad, antes de despedirnos, agradecemos como siempre a la tan querida Universidad de El Salvador que nos permite desarrollar este ciclo de entrevistas y a Dimar TV Studio por la gentileza en permitirnos hacer estas filmaciones en su set de grabación. Nos despedimos, hasta la próxima.